Nunca pensé que iba a escribir algo así sobre mi propia familia, pero ya no puedo seguir fingiendo que no pasó nada. Tengo 22 años, soy coreana y estudio enfermería en la universidad, mientras trabajo medio tiempo en un café cerca del campus. Mi vida no era perfecta, pero era estable. Tenía una rutina clara, clases en la mañana, turnos en el café por la tarde, estudiar hasta tarde en mi cuarto. Siempre me sentí orgullosa de poder ayudar un poco en casa con lo que ganaba. No era mucho, pero era mío. Crecí en una familia bastante unida, o al menos eso creía. Mis padres siempre trabajaron demasiado y mi hermana mayor prácticamente fue mi segunda mamá. Ella tiene 4 años más que yo, y desde que era niña la admiraba. Era inteligente, decidida, segura. Yo siempre fui más callada, más obediente. Si ella decía que algo estaba bien, yo confiaba sin cuestionarlo. Supongo que la puse en un pedestal sin darme cuenta. Hasta hace unos meses, yo decía con orgullo que mi hermana era mi mejor amiga. Compartíamos ropa, secretos, incluso el mismo círculo de amigos durante un tiempo. Cuando entré a la universidad, ella fue la primera en abrazarme y decirme que estaba orgullosa de mí. Por eso me cuesta tanto escribir esto ahora. Porque todavía hay una parte de mí que quiere protegerla, incluso después de todo. Decidí contar esto ahora porque hace una semana recibí otra llamada más del banco. Y cuando colgué me miré al espejo del baño del café y no me reconocí. Tenía ojeras profundas, la voz temblorosa y una sensación constante de ansiedad en el pecho. Me di cuenta de que llevo meses tragándome esto sola, fingiendo frente a mis compañeros que todo está bien, sonriendo a los clientes como si mi cabeza no estuviera a punto de explotar. Ya no puedo más. Necesito sacarlo de alguna forma, aunque sea aquí, en un lugar donde nadie me conoce. Todo empezó de una forma tan pequeña que ahora me siento estúpida por no haberlo notado antes. Una tarde después de clases, revisé mi correo y vi una notificación de una empresa de préstamos online. Pensé que era spam. Ni siquiera abrí el mensaje al principio. Yo jamás he pedido un préstamo. Siempre he sido cuidadosa con el dinero. Si no puedo pagarlo, simplemente no lo compro. Así me educaron. Pero al día siguiente llegó otro correo, esta vez diciendo que mi solicitud había sido aprobada. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Me reí nerviosa y pensé que alguien había puesto mal su dirección de correo. A veces pasan esas cosas, ¿no? Quise ignorarlo. Tenía un examen importante esa semana y no quería distraerme con algo que, según yo, era un simple error administrativo. Los días siguientes fueron normales. O al menos eso intenté creer. Trabajé mis turnos, estudié, cené con mi familia. Mi hermana actuaba como siempre, bromas en la mesa, comentarios sobre su trabajo, planes para el fin de semana. Nada fuera de lo común. Y yo tampoco dije nada sobre los correos. No quería preocupar a nadie por algo que, según mi lógica, se resolvería solo. Hasta que llegó la primera carta física a la casa. Recuerdo perfectamente el momento. Mi madre me llamó desde la sala diciendo que había correspondencia a mi nombre. Tomé el sobre sin pensar, pero cuando vi el logo de la misma empresa de préstamos, sentí que el estómago se me fue al suelo. Mis manos empezaron a sudar. Me encerré en mi habitación para abrirla. Decía que el primer pago estaba próximo a vencer. Ahí fue cuando dejé de pensar que era un simple error. Ahí fue cuando sentí por primera vez que algo no estaba bien. Intenté convencerme de que tal vez alguien había usado mis datos sin mi permiso, que era algún tipo de fraude al azar. Me repetía eso una y otra vez para no entrar en pánico. Esa noche casi no dormí. Miraba el techo y trataba de recordar si alguna vez había compartido mi información personal en algún sitio sospechoso. Soy cuidadosa con esas cosas. Siempre lo he sido. No tenía sentido. Y sin embargo la deuda estaba ahí con mi nombre completo, mi número de identificación, mi dirección exacta. Al día siguiente llamé a la empresa. Me confirmaron todos mis datos como si yo misma hubiera hecho la solicitud. La voz del operador sonaba tranquila, rutinaria. Para él era solo otro caso más. Para mí era como si alguien hubiera entrado a mi vida sin permiso. Colgué con las manos temblando. No sabía a quién acudir. No quería preocupar a mis padres hasta entender bien qué estaba pasando.
Y en el fondo había un pensamiento que me daba miedo formular, uno que aparecía y desaparecía como una sombra incómoda. Porque había una sola persona, además de mí, que conocía todos esos datos de memoria. Y esa idea fue la primera grieta que empezó a romper todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Porque había una sola persona, además de mí, que conocía todos esos datos de memoria. Y solo pensar en eso me hacía sentir sucia, como si estuviera traicionando a alguien solo por sospechar. Intenté actuar normal al día siguiente. Bajé a desayunar como siempre con el uniforme del café todavía arrugado porque me había quedado estudiando hasta tarde. Mi hermana ya estaba en la mesa mirando su celular. Cuando me vio me sonrió y me preguntó si quería que me llevara a la universidad. Fue un gesto tan cotidiano que casi me hizo sentir ridícula por haber pensado mal. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras ella hablaba sobre algo trivial, yo no podía dejar de observarla. La forma en que evitaba mirarme directamente por más de unos segundos. La manera en que sostenía el teléfono, casi pegado a su pecho cuando le llegaban notificaciones. Sé que suena obsesivo, pero empecé a notar cada detalle. Antes nunca lo hacía. Antes simplemente confiaba. Ese mismo día llegaron otros 2 correos más. Esta vez eran de compañías diferentes. Sentí que el aire me faltaba. No abrí los mensajes de inmediato. Me quedé sentada en la sala de descanso del café, mirando la pantalla con el corazón latiéndome en los oídos. Pensé en ignorarlos otra vez, fingir que no existían. Pero ya no podía hacerme la tonta. Cuando entré a revisar los detalles, las fechas coincidían con semanas en las que yo había estado completamente ocupada con exámenes y turnos extra. No había forma de que yo hubiera solicitado nada. Y sin embargo ahí estaba mi nombre otra vez, mi número, mi dirección. Era como si alguien hubiera tomado mi identidad y la estuviera usando con total tranquilidad. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre mencionó que la situación económica estaba un poco ajustada. No dio detalles, solo comentó que los gastos habían aumentado. Mi hermana suspiró y dijo algo como sí, todo está carísimo últimamente. Fue una conversación normal, pero yo sentí una presión rara en el pecho. No sabía si estaba conectando cosas que no tenían relación o si mi intuición estaba tratando de decirme algo. Me odié por lo que estaba pensando. Porque cada vez que miraba a mi hermana, esa idea regresaba. Ella sabía mis datos. Ella tenía acceso a mis documentos cuando yo me mudé al dormitorio el primer año y dejé algunas carpetas en casa. Ella incluso me ayudó a llenar formularios para la universidad. Era lógico que los supiera. Pero también era lógico que jamás los usaría para hacerme daño, ¿no? Intenté hablar con ella de forma indirecta. Le comenté fingiendo casualidad, que había recibido correos raros de préstamos. Me miró un segundo más de lo normal. Solo un segundo. Luego se rió y dijo que seguramente era una estafa, que a ella también le llegaban cosas así. Me aconsejó que no hiciera clic en nada y que lo ignorara. Su respuesta era razonable. Totalmente razonable. Y sin embargo, algo en su tono me dejó inquieta. No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Como si estuviera demasiado preparada para responder. Tal vez estoy loca, pensé. Tal vez solo estoy buscando culpables porque tengo miedo. Esa noche escuché su puerta cerrarse más tarde de lo habitual. O tal vez siempre la cerraba a esa hora y yo nunca me había fijado. Me quedé despierta mirando el techo otra vez, repasando cada interacción del día. Me sentía paranoica, como si estuviera inventando un problema donde no lo había. Pero entonces, 2 días después, llegó otra carta. Esta vez con un aviso más serio. Decía que si no se realizaba el pago inicial, comenzarían a aplicarse intereses adicionales. Sentí que me ardían las mejillas de la vergüenza, aunque nadie más hubiera leído esa carta. Era como si ya estuviera marcada como irresponsable, como alguien que no paga sus deudas. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué todos mis documentos del cajón. Revisé mi identificación, mi tarjeta bancaria, mis contraseñas guardadas. Todo parecía en orden. No había señales de que alguien hubiera entrado a mis cuentas. Y eso era lo que más me confundía. Si era un fraude externo, ¿cómo tenían todo tan exacto?
Si no lo era, entonces no quería terminar esa frase en mi cabeza. Empecé a notar pequeños cambios en mi hermana. O tal vez siempre estuvieron ahí y yo nunca quise verlos. Salía más de lo habitual, hablaba en voz baja por teléfono, se encerraba en su cuarto durante horas. Cuando le preguntaba cómo estaba, decía bien demasiado rápido. Yo sé que suena mínimo, casi insignificante, pero cuando ya tienes una duda sembrada, todo se siente diferente. Hubo un momento específico que todavía me da vueltas. Estábamos solas en la cocina y su teléfono vibró. Lo tomó de inmediato y lo volteó boca abajo. Fue un gesto automático, pero nuestras miradas se cruzaron y sentí algo extraño, como una corriente incómoda entre las dos. Ninguna dijo nada. Solo seguimos en silencio. Yo quería preguntarle directamente. Decirle, ¿estás usando mi nombre para algo? Pero la sola idea me parecía una acusación horrible. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la hería por desconfiar sin razón? Siempre fui la hermana menor que confía, no la que acusa. Mientras tanto, las notificaciones seguían llegando. Cada vez más frecuentes. Cada vez más reales. Empecé a tener miedo de revisar mi correo. Me daba ansiedad escuchar al cartero. Me sentía atrapada en algo que todavía no entendía del todo, pero que claramente no iba a desaparecer solo. Y lo peor era esa sensación constante de que la respuesta estaba dentro de mi propia casa, mirándome a los ojos todos los días, mientras yo todavía no me atrevía a decir en voz alta lo que ya empezaba a parecer imposible de ignorar. Y lo peor era esa sensación constante de que la respuesta estaba dentro de mi propia casa, mirándome a los ojos todos los días, mientras yo todavía no me atrevía a decir en voz alta lo que ya empezaba a parecer imposible de ignorar. Intenté convencerme de que necesitaba pruebas antes de pensar cualquier cosa. No quería ser injusta. Pero cada día aparecía algo nuevo. Otra notificación. Otra carta. Otro aviso de pago vencido. Dejé de abrirlos frente a mi familia. Los escondía en mi mochila y los leía en el baño del café, con el corazón acelerado y la puerta cerrada con seguro. Una tarde decidí entrar al portal de una de las empresas de préstamos. Usé la opción de olvidé mi contraseña. Cuando vi que el correo de recuperación era el mío, sentí un escalofrío. Cambié la clave con las manos temblando. Al entrar, vi el monto total. No era pequeño. Era una cantidad que yo jamás me habría atrevido a pedir. Me quedé mirando la pantalla como si los números fueran a cambiar solos. Pero no cambiaron. Había un historial de pagos parciales. Eso fue lo que más me descolocó. Alguien había estado pagando pequeñas cantidades durante semanas. No era un fraude al azar. Era algo sostenido, casi calculado. ¿Quién pagaría una deuda a mi nombre si no fuera yo? Esa pregunta me empezó a perseguir. Revisé mis movimientos bancarios. No había transferencias hacia esas empresas. Entonces, ¿de dónde salía el dinero? Me sentía atrapada en un rompecabezas que no encajaba. Cada pieza parecía señalar hacia el mismo lugar, pero yo me negaba a armar la imagen completa. Empecé a observar más. No de una forma sana, lo sé. Me convertí en alguien que revisa sonidos, horarios, expresiones. Escuchaba cuando mi hermana se duchaba para ver si dejaba su teléfono en la habitación. Contaba cuánto tiempo pasaba encerrada. Me daba asco sentirme así, como si estuviera espiando a la persona que más admiré en mi vida. Un día, mientras ella estaba trabajando, entré a su cuarto. Solo quería comprobar algo, me repetía. Solo confirmar que estaba equivocada. Me sentí horrible apenas crucé la puerta. Miré su escritorio, sus cajones, tratando de no desordenar nada. No encontré contratos ni papeles sospechosos. Pero sí vi algo que me hizo detenerme. En su basurero había un sobre arrugado con el logo de una de las mismas empresas que me estaban enviando cartas. Lo saqué con cuidado como si quemara. Estaba vacío. No tenía mi nombre visible porque estaba rasgado, pero reconocí el diseño. Sentí que me zumbaban los oídos. Podía tener una explicación. Podía ser coincidencia. Podía ser que ella también hubiera pedido un préstamo y simplemente no me lo había contado. Esa era la opción más lógica, ¿no?
Me aferré a esa idea como si fuera un salvavidas. Esa noche la observé con más atención que nunca. Estaba inquieta. Miraba el teléfono cada pocos minutos. Cuando le pregunté si estaba todo bien, respondió demasiado rápido otra vez. Sí, solo cosas del trabajo. Yo asentí, por dentro algo se estaba quebrando. Comencé a hacer cuentas mentales. Si ella tenía deudas, si necesitaba dinero, si sabía todos mis datos. No quería completar la ecuación. Me daba miedo hacerlo porque si lo hacía, ya no habría vuelta atrás. Una mañana recibí un mensaje de texto de una de las empresas exigiendo un pago urgente. Decía que de no recibirlo iniciarían acciones legales. Acciones legales. Esa frase me dejó helada. Imaginé mi historial financiero arruinado antes de siquiera graduarme. Imaginé no poder alquilar un apartamento, no poder pedir una tarjeta, no poder construir nada por culpa de algo que yo no había hecho. Ese día no pude concentrarme en clases. Me equivoqué tomando la presión de un paciente durante la práctica y mi profesora me llamó la atención. Yo asentí avergonzada, pero por dentro estaba en otro lugar. Solo pensaba en números, en fechas, en nombres. Cuando regresé a casa, escuché a mis padres hablar en voz baja en la cocina. No entendí todo, pero oí la palabra dinero y el nombre de mi hermana. Me quedé paralizada en el pasillo. No sé si siempre hablaban así o si yo recién estaba prestando atención. Todo se sentía sospechoso ahora. Esa noche casi no cené. Mi hermana me preguntó si estaba enferma. Me miró a los ojos y por un segundo vi algo que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O solo mi imaginación? Me sentí al borde de explotar. Quería gritar, quería llorar, quería que alguien me dijera que estaba equivocada. Subí a mi habitación y revisé nuevamente el portal del préstamo. Había un nuevo pago registrado ese mismo día. No desde mi cuenta. No con mi dinero. Alguien estaba intentando mantener esa deuda a flote mientras yo me hundía en ansiedad. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la cama y por primera vez dejé que la idea tomara forma completa en mi cabeza. Si no era un extraño. Si no era un error. Si no era una coincidencia, entonces era alguien que vivía bajo el mismo techo que yo. Y en ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo que no sabía hacia dónde apuntaban todas las señales, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Y en ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo que no sabía hacia dónde apuntaban todas las señales, porque lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. No planeé hacerlo así. No tenía un discurso preparado ni una estrategia. Solo estaba cansada. Cansada de no dormir, de revisar notificaciones a escondidas, de sentir que me estaba volviendo paranoica en mi propia casa. Esa noche esperé a que mis padres se fueran a dormir. Escuché cómo apagaban la televisión, cómo cerraban su puerta. Me quedé sentada en la cama mirando el pasillo oscuro, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Caminé hasta la habitación de mi hermana y toqué la puerta. Me dijo que pasara. Estaba sentada en el suelo con papeles alrededor. Cuando me vio hizo un movimiento rápido como intentando cubrir algo. Ese gesto fue como una confirmación silenciosa. Sentí que el estómago se me caía. No di rodeos. Le dije que necesitaba preguntarle algo importante. Mi voz no sonaba como la mía. Le conté de los préstamos, de los mensajes, de las cartas, de los pagos que no salían de mi cuenta. Mientras hablaba, la veía ponerse pálida. No me interrumpió. No fingió sorpresa. Solo bajó la mirada. Ahí fue cuando supe que ya no había vuelta atrás. Le pregunté directamente si había usado mi nombre. Hubo un silencio tan pesado que me empezó a zumbar la cabeza. Y entonces asintió. No dijo nada al principio. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que el mundo se me partía en dos. No lo podía creer. Le pedí que me lo dijera con palabras. Necesitaba escucharlo. Y lo dijo. Me dijo que sí, que había pedido los préstamos usando mis datos. Que al principio pensó que podría pagarlos rápido. Que estaba desesperada. Que no sabía qué hacer.
Las frases salían entrecortadas, llenas de vergüenza. Me quedé helada. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que hacía varios meses. ¿Meses? Mientras yo estudiaba, trabajaba, cenaba con ella, le contaba mis cosas, ella estaba firmando deudas a mi nombre. Sentí que me temblaban las manos. Me apoyé en la pared porque de verdad pensé que me iba a caer. Me explicó que tenía deudas acumuladas, que había usado tarjetas de crédito, que había intentado cubrir unas con otras hasta que todo se le salió de control. Dijo que no quería preocupar a mis padres. Que pensó que usar mi nombre sería algo temporal, que lo solucionaría antes de que yo me enterara. Solo necesitaba tiempo, repetía. Como si eso arreglara algo. Yo la miraba y no reconocía a la persona frente a mí. Era mi hermana. La misma que me ayudaba a elegir ropa, la que me decía que confiara en mí misma, la que me abrazó cuando entré a la universidad. Y al mismo tiempo era alguien que había tomado mi identidad como si fuera un recurso más. Le pregunté por qué no me pidió ayuda. Me dijo que le daba vergüenza. Que yo siempre había sido la responsable, la que no cometía errores. Esa frase me atravesó. ¿En qué momento me convirtió en una herramienta para salvarse? Sentí rabia. Una rabia que no sabía que tenía. Le dije que había puesto en riesgo mi futuro, que mi historial crediticio ya estaba afectado, que podían iniciar acciones legales. Ella empezó a llorar más fuerte. Me pidió perdón una y otra vez. Decía que iba a arreglarlo, que ya estaba haciendo pagos, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Tiempo. Esa palabra otra vez. Le pregunté cuánto debía en total. Cuando me dijo la cifra completa, sentí que el aire desaparecía. Era mucho más de lo que imaginaba. No era algo que pudiera cubrir con unos meses de trabajo. Era algo que iba a perseguirme durante años si no hacía algo. Me invadió una mezcla horrible de cosas. Quería abrazarla porque la veía rota, asustada. Pero al mismo tiempo quería salir corriendo y no volver a verla. Me sentí culpable por sentir rabia. Me sentí estúpida por haberla admirado tanto. Me sentí traicionada de una forma que no sabía explicar. Le pregunté si nuestros padres sabían. Dudó unos segundos demasiado largos. Me dijo que sospechaban que tenía problemas económicos, pero que no sabían lo de mi nombre. Que no quería que se enteraran. Que eso los destruiría. Que por favor no dijera nada. Ahí fue cuando entendí que no solo me había metido en una deuda. Me había metido en un secreto. Me pidió que confiara en ella, que iba a solucionarlo, que solo necesitaba que no hiciera nada. Que no denunciara, que no hablara con el banco, que no involucrara a nadie más. Me miraba como si mi respuesta fuera una sentencia. Yo salí de su cuarto en silencio. Caminé hasta el mío como en automático. Cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, igual que la noche anterior. Pero ahora ya no había dudas. Ya no era paranoia. Era real. Mi propia hermana había usado mi nombre para salvarse. Y mientras escuchaba su llanto apagado al otro lado del pasillo, supe que la decisión que tomara a partir de ese momento iba a romper algo que tal vez nunca podría reconstruirse. Y mientras escuchaba su llanto apagado al otro lado del pasillo, supe que la decisión que tomara a partir de ese momento iba a romper algo que tal vez nunca podría reconstruirse. No dormí nada. Me quedé sentada en el suelo hasta que empezó a amanecer. Tenía la cabeza llena de ruido. Una parte de mí quería protegerla, como siempre. Decirme que era mi hermana, que estaba desesperada, que cometió un error. Pero otra parte, más fría, más nueva, me gritaba que estaba siendo ingenua otra vez. Que no era un error, que fueron meses de mentiras conscientes. Cuando escuché a mis padres levantarse sentí pánico. Me imaginé bajando a la cocina y actuando normal, como si nada hubiera pasado. Me imaginé guardando el secreto, cargando la deuda, esperando que ella lo solucionara. Y algo dentro de mí se rebeló. Me dolía el pecho de solo pensarlo. Bajé igual. Me senté en la mesa y apenas probé el desayuno. Mi madre preguntó si estaba enferma. Yo negué con la cabeza, pero sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mi hermana no bajaba. El silencio era insoportable.
No sé en qué momento exploté. Solo sé que mi madre volvió a mencionar lo difícil que estaba el dinero y algo dentro de mí se rompió. Me escuché decir que había algo que necesitaban saber. Mi voz temblaba. Mi padre dejó los palillos sobre la mesa. Sentí que el corazón se me iba a salir. Les conté. Todo. Los préstamos, las cartas, los mensajes, los pagos. Al principio pensaron que era un fraude externo. Vi la confusión en sus caras. Pero cuando dije que había hablado con mi hermana y que ella lo había admitido, el aire cambió. Mi madre se quedó inmóvil. Mi padre frunció el ceño como si no entendiera las palabras. En ese momento mi hermana apareció en la cocina, pálida, con los ojos hinchados. Supo inmediatamente lo que estaba pasando. Lo que vino después fue un caos. Mi madre empezó a llorar. Mi padre levantó la voz como nunca lo había escuchado. Yo me quedé de pie temblando sintiendo que todo giraba. Mi hermana intentaba explicar, repetir que iba a arreglarlo, que solo necesitaba tiempo. Esa palabra otra vez. Tiempo. En un momento mi padre me miró y me preguntó por qué no habíamos hablado antes en privado. Sentí como si me culpara a mí por haberlo dicho en voz alta. Mi madre tomó la mano de mi hermana mientras lloraba, como si yo fuera la extraña. Eso me dolió más que cualquier deuda. Empecé a llorar también. No era un llanto silencioso. Era feo, descontrolado. Les dije que mi historial ya estaba afectado, que podían demandarme, que yo no había hecho nada para merecer eso. Me escuché decirle a mi hermana que me había arruinado la vida. En el momento lo sentía así, absoluto. Ahora no sé si fue exagerado, pero en ese instante era lo único que podía salir de mi boca. Ella me pidió perdón delante de todos. Se arrodilló literalmente. Eso me rompió aún más. Porque no quería verla así, pero tampoco podía abrazarla. Me sentía traicionada y culpable al mismo tiempo. Es una sensación horrible. Mi padre dijo que lo resolveríamos como familia, que no hacía falta involucrar a nadie más. Que denunciar sería destruirla. Esa frase me atravesó. ¿Y lo que había hecho conmigo qué era? ¿Eso no me estaba destruyendo? Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía la cara roja, los ojos hinchados. No podía respirar bien. Sentía que si aceptaba callarme estaba firmando mi propio futuro en blanco. Pero si denunciaba, iba a convertirme en la hija que expuso a su hermana. Volví a la cocina y dije que no podía cargar con esa deuda. Que necesitaba proteger mi nombre. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Mi madre me pidió que lo pensara mejor, que éramos familia, que esas cosas se resolvían en casa. Yo quería creerlo, pero las cartas no se resolvían con abrazos. Mi hermana me miraba con una mezcla de miedo y súplica. Me dijo que si iba a la policía, su vida se arruinaría. Que nadie la contrataría. Que cargaría con antecedentes. Sentí un peso enorme sobre los hombros. Era como si mi decisión definiera el destino de todos. No sé si fue lo correcto, pero en ese momento dije que necesitaba asesorarme. Que iba a hablar con el banco y entender mis opciones. Mi padre golpeó la mesa y dijo que estaba siendo egoísta. Esa palabra me dejó sin aire. Subí a mi habitación otra vez y cerré la puerta. Me dejé caer en la cama y lloré hasta que me dolió la cabeza. Nunca me había sentido tan sola dentro de mi propia casa. La admiración que sentía por mi hermana se había convertido en algo confuso o oscuro. Y mientras escuchaba las voces bajas discutiendo en la sala, entendí que lo que decidiera hacer a partir de ese día no solo iba a afectar mi futuro financiero, sino que iba a cambiar para siempre la forma en que nos mirábamos como familia. Y mientras escuchaba las voces bajas discutiendo en la sala, entendí que lo que decidiera hacer a partir de ese día no solo iba a afectar mi futuro financiero, sino que iba a cambiar para siempre la forma en que nos mirábamos como familia. Los días siguientes fueron extraños, como si estuviera viviendo en una versión distorsionada de mi propia casa. Nadie gritaba ya. Nadie mencionaba directamente el tema. Pero el silencio era pesado, casi sólido. Me levantaba temprano para ir a clases y sentía que caminaba sobre vidrio. Mi madre apenas me miraba. Mi padre estaba serio, distante.
Mi hermana no intentaba hablarme. Era como si yo hubiera cometido una falta por haber dicho la verdad en voz alta. No sabía qué hacer después de eso. Cumplí lo que dije, llamé al banco y pedí asesoría. La persona que me atendió fue clara. Si quería limpiar mi historial, tenía que presentar una denuncia formal por suplantación de identidad. No había otra forma. Escuchar eso me dejó fría. Ya no era solo una discusión familiar, era un proceso legal real. Colgué y me quedé sentada en una banca frente a la universidad, mirando a la gente pasar. Todos seguían con sus vidas. Yo sentía que la mía estaba suspendida en el aire. Pensé en ir directamente a una comisaría, pero mis piernas no se movían. Me sentía traidora. Y al mismo tiempo me sentía víctima. Esa mezcla me mareaba. En casa el ambiente empeoró. Mi padre dejó de hablarme durante 2 días completos. Literalmente no respondía cuando le decía algo. Mi madre me pidió que lo pensara bien una vez más. Me dijo que denunciar a mi hermana sería condenarla de por vida. Le pregunté si prefería que me condenara yo. No supo qué contestar. Solo lloró. Mi hermana casi no salía de su cuarto. Escuchaba cómo hablaba por teléfono en voz baja. A veces lloraba. A veces discutía con alguien. Yo evitaba cruzármela porque no sabía qué decirle. Si la miraba, recordaba todo. Si la evitaba, me sentía cruel. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a mitad de la noche con el corazón acelerado, imaginando cartas judiciales, imaginando que no podría graduarme, que no podría alquilar un lugar cuando terminara la carrera. Empecé a cometer errores en el café. Un cliente me pidió un cambio y me quedé mirándolo sin reaccionar. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que solo estaba cansada. Una tarde mi hermana tocó mi puerta. Se sentó en la orilla de mi cama y me dijo que estaba intentando vender algunas cosas para pagar más rápido. Que había hablado con un amigo para pedirle dinero prestado. Que estaba haciendo todo lo posible. Yo la escuchaba, pero algo dentro de mí ya no confiaba igual. Me dolía admitirlo. Me pidió que no presentara la denuncia. Que si lo hacía, todo se haría oficial. Que nuestros padres no soportarían la vergüenza. Esa palabra me pesó. Vergüenza. Como si lo vergonzoso fuera que yo defendiera mi nombre y no lo que ella había hecho. Hubo un momento en que casi cedí. Pensé en esperar unos meses, ver si realmente lograba pagar todo. Pero luego revisé mi historial crediticio y vi la marca negativa registrada. Ahí entendí que el daño ya estaba hecho. No era algo hipotético. Era real y estaba documentado. El silencio fue peor que cualquier grito. En la mesa nadie hablaba de futuro. Nadie preguntaba cómo me iba en la universidad. Todo giraba alrededor de esa tensión invisible. Me sentía como una intrusa en mi propia familia. Como si mi necesidad de protegerme fuera un acto egoísta. Un día mi padre finalmente me habló. Me dijo que pasara lo que pasara, tenía que estar preparada para las consecuencias. No lo dijo con rabia, lo dijo con cansancio. Me pregunté si él también se sentía dividido. Si también estaba eligiendo entre sus hijas sin saber cómo hacerlo. Yo seguía sin estar lista para nada. Me sentía pequeña, confundida, agotada. Pero también sabía que si seguía esperando, la situación no iba a desaparecer. Cada día que pasaba era un día más con mi nombre atado a algo que no había decidido. Una mañana antes de ir a clases tomé mis documentos, los imprimí todos, organicé las cartas y las notificaciones en una carpeta. Mis manos temblaban mientras lo hacía. No era un gesto impulsivo. Era casi automático, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi mente que ya no podía seguir en pausa. Salí de casa sin decir a dónde iba. Sentí la mirada de mi madre en mi espalda. Mi hermana no salió de su cuarto. Caminé varias cuadras sin pensar demasiado, solo respirando hondo, intentando no echarme atrás. Porque después de todo el silencio, las lágrimas y las discusiones, me di cuenta de que la pregunta ya no era si quería protegerla, sino si estaba dispuesta a sacrificar mi propio futuro para sostener un error que no era mío. Y esa respuesta empezaba a doler más que cualquier otra cosa.
Porque después de todo el silencio, las lágrimas y las discusiones, me di cuenta de que la pregunta ya no era si quería protegerla, sino si estaba dispuesta a sacrificar mi propio futuro para sostener un error que no era mío, y esa respuesta empezaba a doler más que cualquier otra cosa. Caminé durante casi una hora ese día. No fui directamente a ningún lado. Solo necesitaba sentir que avanzaba, aunque no supiera hacia dónde. Me senté en una cafetería lejos de casa y abrí la carpeta con todos los papeles. Verlos organizados con fechas y montos claros, me dio una sensación extraña. Era la prueba física de algo que todavía me costaba aceptar emocionalmente. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. Hace unos meses yo me preocupaba por exámenes y turnos extra. Ahora estaba considerando denunciar a mi propia hermana. A veces me pregunto en qué momento mi vida dio ese giro tan brusco. Si hubo señales antes y yo no quise verlas. Si idealicé demasiado a mi familia. No sé si merecía lo que me pasó. Suena raro decirlo así, como si estuviera buscando culpa en mí. Pero me lo pregunté muchas veces. ¿Fui demasiado confiada? ¿Demasiado dependiente emocionalmente de mi hermana? Siempre fui la que confiaba sin cuestionar. Tal vez eso me hizo vulnerable. O tal vez simplemente fui una persona normal que jamás pensó que alguien cercano cruzaría esa línea. Con el tiempo entendí algo que en ese momento me negaba a ver: yo no estaba rompiendo a mi familia por hablar. Lo que la rompió fue la mentira inicial. Pero aceptar eso no hizo que doliera menos. Cada vez que veía a mi madre evitando el tema, cada vez que mi padre suspiraba antes de hablarme, sentía una punzada de culpa. He cambiado desde entonces. Me volví más desconfiada, incluso con amigos. Me cuesta prestar mis cosas, compartir información, depender de alguien. A veces odio esa versión nueva de mí. Extraño la ingenuidad que tenía antes, esa seguridad de que en mi casa nada malo podía pasarme. Ahora sé que sí puede. También cambié la forma en que veo a mi hermana. No la odio. Eso es lo más confuso. No puedo odiarla del todo. Cuando la veo cansada, preocupada, sé que está pagando emocionalmente lo que hizo. Pero la admiración que sentía ya no está. Fue reemplazada por algo más complejo, más gris. Ya no es mi heroína. Es humana, con errores graves, y eso me duele admitirlo. A veces pienso que si hubiera guardado silencio, tal vez seguiríamos fingiendo que todo está bien. Tal vez las cenas serían más tranquilas. Pero entonces recuerdo las noches sin dormir, la ansiedad, el miedo constante a abrir mi correo. Y entiendo que callar no era una opción sostenible. Hubo días en los que dudé de mí misma. Me preguntaba si estaba exagerando, si estaba siendo fría. Escuchaba la palabra familia, como si fuera una obligación absoluta. Pero también empecé a entender que protegerme no me convierte en egoísta. Me costó mucho llegar a esa conclusión. No todo está resuelto. De hecho, muchas cosas siguen en el aire. La tensión en casa no desapareció de un día para otro. A veces hablamos con normalidad, como si nada hubiera pasado. Otras veces el ambiente se vuelve pesado sin razón aparente. Es como caminar sobre una grieta que puede abrirse en cualquier momento. Me duele que mi relación con mi hermana ya no sea la misma. Me duele que nuestros recuerdos felices ahora estén teñidos por esta traición. Pero también aprendí que el amor no borra las consecuencias. Amar a alguien no significa permitir que destruya tu estabilidad. Hay noches en las que todavía me pregunto si tomé la decisión correcta. No porque crea que ella tenía razón, sino porque las consecuencias alcanzan a todos. Mi familia ya no es la imagen perfecta que yo defendía ante cualquiera. Ahora es frágil, imperfecta, marcada por algo que no se puede deshacer. Y mientras intento reconstruir mi propio camino, me doy cuenta de que esta historia no terminó el día que enfrenté a mi hermana ni el día que reuní los papeles en una carpeta. Terminó, o empezó de verdad, el día que tuve que elegir entre la lealtad ciega y mi propio futuro, y esa elección todavía está definiendo quién soy ahora. Y mientras intento reconstruir mi propio camino, me doy cuenta de que esta historia no terminó el día que enfrenté a mi hermana ni el día que reuní los papeles en una carpeta. Terminó, o empezó de verdad, el día que tuve que elegir entre la lealtad ciega y mi propio futuro, y esa elección todavía está definiendo quién soy ahora.
Al final sí presenté la denuncia. Me tomó semanas reunir el valor. Fui sola. Recuerdo que estaba lloviendo y que mis manos sudaban tanto que casi no podía sostener los documentos. Cuando expliqué lo que había pasado, mi voz se quebró. Sentí que estaba traicionando algo sagrado, como si estuviera rompiendo un pacto invisible. Pero también sentí por primera vez en meses que estaba haciendo algo por mí. El proceso no fue inmediato ni sencillo. Hubo entrevistas, firmas, revisiones. Mi hermana tuvo que declarar. Verla sentada frente a un funcionario con la mirada baja fue una de las cosas más duras que he vivido. En más de un momento quise detener todo y decir que había sido un malentendido. Pero no lo era. Y fingir que lo era no iba a devolverme la tranquilidad. Mis padres no me hablaron durante varios días después de que se enteraron de que formalicé la denuncia. La casa se volvió un lugar frío. Mi madre lloraba en silencio. Mi padre evitaba cruzarse conmigo. Yo seguía yendo a clases, al café, intentando mantener una rutina que ya no se sentía igual. Nadie en la universidad sabía nada. Sonreía como si mi mundo no estuviera tambaleándose. Con el tiempo las cosas se acomodaron de una forma extraña. Legalmente logré limpiar mi historial. No fue inmediato, pero poco a poco las deudas dejaron de estar a mi nombre. Cuando recibí la confirmación oficial, me senté en mi cama y lloré. No de felicidad exactamente, sino de agotamiento. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera soltar el aire. Mi hermana enfrentó consecuencias. No voy a entrar en detalles porque todavía me cuesta. Solo puedo decir que su vida cambió. La nuestra también. Ya no vivimos bajo el mismo techo. La relación con mis padres pasó por momentos muy tensos, pero con el tiempo empezamos a hablar de lo que pasó sin gritar. No fue mágico ni rápido. Fue incómodo, lento, lleno de silencios. A veces me preguntan sin saber la historia completa, porque ya no soy tan cercana a mi hermana. Yo sonrío y digo que la vida nos llevó por caminos distintos. No tengo fuerzas para explicar todo. Hay heridas que no se muestran en conversaciones casuales. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Todavía hay noches en que recuerdo su cara cuando me confesó lo que había hecho. Recuerdo su voz pidiéndome tiempo. Y me pregunto si hubo otra salida. Si podía haber manejado todo de forma diferente. Pero luego pienso en la ansiedad, en el miedo constante, en el peso de cargar con algo que no era mío. Y sé que en ese momento hice lo único que podía hacer para sobrevivir emocionalmente. No la odio. Eso es lo que más me sorprende. La quiero, pero de una forma más distante, más cautelosa. Aprendí que el amor no siempre protege. Que a veces también hiere. Y que poner límites no es traicionar, aunque así se sienta al principio. He cambiado. Soy más cuidadosa, más consciente de mis propios límites. Me gradué. Sigo trabajando, sigo construyendo mi vida paso a paso. Mi historial financiero ya no está manchado, pero la experiencia dejó otra marca, una que no se ve en papeles. Una marca que me recuerda que incluso las personas que más admiro pueden fallar de formas que nunca imaginé. Si algo me quedó de todo esto es una verdad incómoda: a veces proteger a otros implica perderte a ti misma, y yo estuve a punto de hacerlo. Tal vez lo único que me salvó fue atreverme a decir en voz alta que no era justo. No sé si nuestra familia volverá a ser lo que era. Tal vez esa versión nunca existió realmente, tal vez era solo la imagen que yo quería creer. Lo que sí sé es que aunque dolió, elegí mi futuro. Y aunque todavía hay días en que me pesa, también hay otros en los que respiro hondo y pienso que dentro de todo, sobreviví a la traición más difícil, la que vino de alguien a quien amaba sin condiciones.